En esta noche en particular estaremos dando continuación a un estudio previo en el cual estábamos hablando acerca de los dones espirituales, los cuales ustedes ven en su pantalla. Y básicamente en aquella oportunidad, mientras estábamos hablando, decíamos que los dones no son más que capacidades sobrenaturales que el Señor ha dado a los creyentes con el fin de edificar a la iglesia. Es como si el Señor nos diera a nosotros regalos a cada uno, que cuando nosotros los destapamos, no necesariamente nos beneficiamos nosotros, sino beneficiamos a los demás integrantes del cuerpo de Cristo. Así que de esa manera, el Señor soberanamente, por su gracia, nos ha dado a nosotros diferentes dones y capacidades con los cuales servimos a los demás integrantes de su iglesia. De manera de que viendo esto, decíamos también de que uno de los mayores problemas que el creyente tiene es identificar cuál es su don. Muchos se preguntan, pero ven acá, ¿cuál es mi don? ¿De qué manera el Señor me ha equipado? Y muchos se hacen esa pregunta. Nosotros veíamos en la oportunidad pasada que hay diferentes maneras en las cuales el Señor ha puesto con el propósito de nosotros identificar de qué manera Él nos ha equipado a cada uno de nosotros. Otra de las formas en las cuales el Señor nos da a nosotros la oportunidad de identificar cuál es nuestro don es a través de la oración. Nosotros hablamos con el Señor y el Señor puede a nosotros ayudarnos a identificar cuál es el don que nosotros tenemos. También la comunión que tengo con los demás integrantes de la iglesia. Ellos mismos, al sentirse beneficiados por la obra de Dios hecha a través de usted, identifican de qué manera usted le es útil y nos ayuda a eso también a identificar cuál es el don o la capacidad sobrenatural con el cual el Señor me ha equipado a mí para servir a la iglesia. Vamos a orar y de inmediato estaremos trabajando con los diferentes dones que vemos en las Escrituras, los cuales nos ayudarán a identificar cuál de ellos el Señor nos ha equipado a nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Ella nos es útil, ella es eficaz. Y sabemos, Padre, como nos dice tu santa palabra, que también es como una espada de dos filos, que le penetra en nuestras entrañas y nos ayuda, Señor, sobre todo, a identificar cuál es tu santa y bendita voluntad. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos ahora a escuchar tu voz y que a través de ella, oh Padre, todos salgamos edificados esta noche. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quisiera que abran su Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11. Nosotros estaremos ahora viendo algunos de los dones espirituales con los cuales el Señor ha capacitado a su iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 nos dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos inmediatamente a ver los diferentes dones que hay revelado aquí en la santa palabra de Dios y otros más que estaremos viendo en esta noche. ¿Cuál es el primer don que vemos en el texto?
Y él mismo constituyó ¿qué? A unos como apóstoles. ¿Quién será un apóstol? Bueno, nosotros vemos que la etimología misma de la palabra apóstol significa alguien que es enviado con todos los poderes y autoridad de la persona que lo envía. De manera que en el Nuevo Testamento, en el sentido amplio de la palabra, todos los creyentes somos apóstoles, ya que hemos sido enviados como embajadores y testigos de Cristo. Sin embargo, Pablo, al referirse a los dones, habla que Cristo constituye a unos apóstoles. Y este don fue constituido para cumplir una función específica en el momento de la fundación de la iglesia. Estaban capacitados con señales especiales. Habían sido comisionados directamente por el Señor Jesucristo. Y habían sido, sobre todo, testigos de la resurrección del Señor. De manera de que, lo primero, si estamos investigando cuál es mi don y cuál es mi capacidad, ¿seré yo un apóstol? ¿He visto yo a mi Señor resucitado? ¿Quién de los que aquí está ha visto al Señor Jesucristo resucitado? ¿Cuál de nosotros tiene un conocimiento pleno y cabal de todas las cosas que ocurren alrededor? Por ejemplo, ¿recuerdan a Ananías y Zafira en Hechos en su capítulo 5, donde ellos estaban simulando entregar una ofrenda completa delante de los apóstoles? Y los apóstoles, sin previamente haber conversado con ellos, ellos identificaron que lo que estaban diciendo era mentira. A eso se le llama, en el griego, epignosis, un conocimiento pleno y cabal de todas las cosas. ¿Quién de nosotros tiene un conocimiento pleno y cabal de todo cuanto hay? De todo cuanto hay en nuestro corazón y todo cuanto hay en nuestra mente. No lo tenemos. Obviamente, si yo estoy identificando cuál es mi don, no puede ser el don de apóstol. Porque el don de apóstol fue constituido por el Señor, dado por el Señor en el momento del nacimiento de la iglesia. Y no necesariamente en el tiempo actual, a la manera que vemos los apóstoles en el Nuevo Testamento, no necesariamente hoy podemos nosotros hablar de apóstol. Pero muchos hoy se levantan y ustedes ven que hay una moda. Anteriormente, años atrás, a los pastores le decían reverendo, pero la palabra se fue denigrando y ya no son reverendos, porque después fueron súper reverendísimos. Luego cayeron en el apostolado, pero el apostolado no es más que un deseo inmediato de estar por encima de los demás ancianos y pastores de una iglesia. Es como yo estoy aquí y nadie puede meterse conmigo porque yo soy el jefe. Pero la verdad es que nosotros vemos en las Escrituras, cuando hablamos de un apóstol, estamos viendo a alguien que trabajó comisionado por el Señor para la fundación de la iglesia, y para ello tenía capacidades muy especiales y se presentaron en circunstancias también bastante especiales. Entonces, no podemos nosotros hablar del don de apóstol como uno de los dones que yo poseo. Primero, vamos descartando algunos y posteriormente estaremos viendo otros en particular. Don de profecía. Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. Y uno dirá, profeta, ¿en qué sentido? Bueno, si nosotros observamos la diferencia entre un sacerdote
Y un profeta quizás podamos entender bien en qué sentido se hablaba de profecía en ese momento. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que lleva a Dios las necesidades de su pueblo. Ese es un sacerdote. Ahora, un profeta, ¿quién es? Alguien que lleva la palabra de Dios y la comunica. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Entonces hay una tremenda diferencia entre un sacerdote y un profeta. Pero cuando hablamos del don de profeta, como se menciona aquí en Efesios capítulo 4, la idea básica es uno que proclama públicamente la voluntad o palabra de otros. Y en la Biblia varias personas fueron llamadas profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el uso sugiere una relación íntima con Dios. El profeta proclamaba el mensaje de Dios que recibía por revelación, como dije hace un momento, y era útil para advertir, exhortar, consolar, enseñar y también para aconsejar. Los creyentes que eran profetas en la iglesia primitiva hacían su proclama en forma entendible, en orden y también en paz. El don de profecía formaba parte del fundamento de la iglesia. Y nosotros observamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y versículo 18, lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, dice Juan, quien está haciendo profecía en ese momento: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, ¿dónde? En este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y concluye diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que nosotros, viendo todas estas cosas, vemos que la culminación de la profecía, acuérdense de algo, de que no necesariamente todos los libros de las escrituras estaban ya ejecutados. Tenía que venir alguien confirmar de lo que se estaba diciendo era palabra de Dios, y quien hacía estas cosas era precisamente el profeta. Profeta que en el Antiguo Testamento, una de las cláusulas que el Señor colocó: mira, si es un verdadero profeta, lo que él diga, eso tiene que cumplirse. Si no se cumplía, entonces no está hablando de mi palabra. Y generalmente el profeta que mentía, ustedes saben lo que le ocurría. Pero también hoy nosotros nos encontramos a muchas personas que hablan de los sueños y dicen de que el Señor se les reveló a través de un sueño y le dijo no sé qué cosa, y posteriormente esa persona entiende de que alguien le habló de parte de Dios. Sin embargo, busquen lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 28. Jeremías, capítulo 23, versículo 28.
para todo aquel que le hable a ustedes que se soñó tal cosa y que eso venía como palabra de Dios. Dice el texto, el profeta que tuviera un sueño, ¿qué dice ahí? Que cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, ¿qué debe de hacer? Cuente mi palabra verdadera. Es decir, el que venga a contarle un sueño, está bien que venga y se lo cuente. Pero eso no es la palabra de Dios. Además, todo aquel que le diga de que tuvo una revelación, de esas que aparecen por ahí, usted le dice lo siguiente, mira, aquí está la Biblia, ¿tú crees que eso es la palabra de Dios? Sí. Como tú me estás diciendo palabra de Dios, entonces vamos a agregarlo a este libro. Si viene de parte de Dios, entonces es la palabra de Dios. Podemos añadir lo que tú estás diciendo ahí porque es la palabra de Dios. Generalmente cuando decimos eso, las personas que reciben este tipo de mención dicen cualquier cosa. No, pero espérate, así tampoco. Pero si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios en todas partes. Yo no puedo inventarme algo y decir que proviene de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del hombre es. Manera de que el don de profecía fue dado con el propósito de prácticamente confirmar lo que ya Dios había revelado. Otro don, el don de evangelista. Estamos siguiendo la misma secuencia de Efesios. Cuando hablamos de evangelista, estamos hablando de aquellos hermanos que tienen la capacidad, la gracia de compartir la palabra de Dios de una manera entendible, de tal manera que quien lo escucha entiende el mensaje de la palabra de Dios y esa persona es ganada para Cristo. ¿Puedo yo ser evangelista? ¿Puede ser usted evangelista? Claro que sí. El evangelista tiene pasión por las almas. Todo creyente deberá tenerlo, pero ciertamente el que tiene el don tiene mucha más pasión por las almas. Y ustedes ven de que esos hermanos, ustedes posiblemente se cansa de predicar. Es el Señor que siempre convence de pecado a las personas, eso estamos claros. Pero usted puede hablarle a una misma persona muchas veces y viene alguien que tiene el don de evangelista y conversa con esa persona y esa persona recibe la palabra del Señor fácilmente. Ese es un evangelista, un ganador de almas, una persona que predica la palabra continuamente con el propósito de que quien está delante conozca de Cristo, conozca del Evangelio. Y el evangelista es parte de los dones espirituales con los cuales el Señor ha equipado a su iglesia. Pero hay más dones. Y muchas veces no nos gusta hablar de él. El don de pastor. Le tenemos miedo a la palabra. Pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia es una revelación de parte de Dios. Y Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es la función del don de pastor. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Cuidar al rebaño de las ovejas. Tiene una devoción a su responsabilidad, a las cosas que hace. Pastor también vemos en la Biblia que es sinónimo de obispo, de anciano, de presbítero, con relación al liderazgo de la iglesia. El pastor no es más que una persona madura, respetable y sabia que mira con cuidado para proteger y dirigir a toda la grey de Dios. ¿Qué hace el pastor cuando una oveja está herida?
¿La deja sola o va y la auxilia? Claro que la oveja que está herida es auxiliada por quien tiene el don de pastor. Está para eso, cuida de la grey de Dios, cuida de las ovejas. Y es la principal manifestación de este don tan importante para la iglesia del Señor. Está también el don de maestro. El don de maestro. El don de maestro es la capacidad de instruir, de explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes entiendan las Escrituras y las lleven a la práctica. Voy a repetir ese don. El don de maestro es la capacidad de instruir, de explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes entiendan las Escrituras y las lleven a la práctica. Saben que este es uno de los dones también que trae cierta confusión en los programas de trabajo de muchas congregaciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque muchas veces queremos insertar a hermanos que no tienen el don de la enseñanza, el don de ser maestro de la palabra de Dios. Queremos insertarlo ahí y el Señor no necesariamente lo ha colocado en ese lugar. Si usted está para enseñar, pues enseñe. Es lo que dice Romanos capítulo 12, con lo que tiene que ver con la práctica de los diferentes dones que hay. Dios ha dotado a la iglesia con diferentes dones. No todos somos maestros. No todos somos evangelistas. No todos somos pastores. No todos tenemos el don de servicio. No todos tenemos el don de misericordia. No todos tenemos los diferentes dones que nosotros vemos revelados en la palabra del Señor. Pero una cosa debe estar clara. El don o la capacidad que el Señor me ha dado tiene el propósito de bendecir al resto de la iglesia. De manera que no me puedo sentir yo mal porque mañana yo no aparezca en una lista, como nosotros hacemos en las congregaciones, en una lista para enseñar a la iglesia. Mi hermano, ¿y si tú no tienes el don? Primero, si tú no tienes el don, ¿qué tú nos vas a entregar a nosotros? Si vemos los dones espirituales como regalos de Dios para su iglesia, que es entregado a cada uno de nosotros, y el Señor no nos ha entregado algo, y nosotros intentamos entregar eso, ¿qué vamos a entregar? No vamos a entregar nada. No todos deben enseñar en la iglesia. Nosotros podemos decir, y vamos a hacer este ejercicio ahora. Aquí hay hermanos evangelistas, yo conozco que hay hermanos evangelistas aquí. ¿Lo hay? Sí. ¿Ustedes creen que esos hermanos pueden decir tranquilamente, yo soy evangelista? Sí, ¿o no? Y si hubiera el don de maestro, el hermano puede decir, yo soy maestro de la palabra de Dios. ¿No suena eso como, dicen algunos, pero el hermano es como medio arrogante? Pero eso es un don de la Biblia. El Señor lo ha colocado ahí. No es pecado decir yo soy maestro de la palabra de Dios. Eso no es arrogancia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le damos mucha importancia, y mañana hablaremos un poquito más específicamente de eso, a los dones que son más públicos que a los dones que son más privados. En otras palabras, en buen dominicano nos gusta mucho el figureo y no necesariamente lo que es más resguardado. A veces creemos que decir que tenemos el don de maestro lo decimos como si fuera un pecado. Pero si Dios nos ha equipado con eso,
Pues tenemos que decirlo, no hay ningún problema. Es para eso que el Señor lo ha colocado. Don de maestro es aquel que puede explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes entiendan las Escrituras y puedan llevarlo a la práctica. Lo explican bien y confrontan a la membresía de la iglesia para hacer ciertas prácticas que el texto o la enseñanza nos trae. Al ser convencido, ese hermano ha sido capacitado por Dios para enseñar su santa palabra. Hermanos, lo vuelvo y repito lo que dije hace un momento. No todos debemos enseñar en la iglesia. No todos. Ahora todos debemos estudiar las Escrituras. Todos debemos hacer lo que Dios dice ahí. Todos debemos orar. Todos debemos poner en práctica las cosas que el Señor nos revela a través de su santa palabra. Pero no todos hemos sido equipados de una manera sobrenatural para edificar con la enseñanza al resto de los hermanos. No perdamos el tiempo donde el Señor nos ha sembrado. No perdamos el tiempo ahí. Dios da, Dios capacita y Dios nos bendice a través de lo que Él nos dio. No a través de lo que nosotros creamos que Él nos dio o que Él nos dará necesariamente en el futuro. Don de exhortación. Romanos capítulo 12 nos habla de que el que exhorta, búsquenlo por favor ese texto. Romanos en su capítulo 12, versículo 15. No. 12:8. El que exhorta en la exhortación. ¿Qué será eso del don de exhortación? El don de exhortación es la capacidad de animar a otro a actuar de acuerdo con las verdades bíblicas. Es aquel que te hace esos llamados especiales que tú necesitas en un momento determinado para hacer lo que Dios quiere contigo y con el resto de la congregación. No hay personas que tienen facilidad de palabra, que cuando llaman y hablan y te dicen algo, tú inmediatamente acudes a ese llamado. Esos hermanos tienen el don de la exhortación. Y cuando vamos a esta palabra, da la idea de acercarse a otra persona para ayudarla a seguir en el camino de la vida cristiana. Alguien anda mal, esa persona viene y te tira el brazo y con la Biblia abierta es capaz de transmitirte la necesidad que tú tienes en ese momento y cambiar el rumbo. Esos hermanos tienen esa capacidad especial dada por Dios de exhortarte y animarte a ejecutar determinadas tareas que tanto tú como la iglesia necesitan. No son maestros de la palabra de Dios, pero sí saben aplicar y ayudar a otros a que apliquen bien la palabra del Señor. Esos son los hermanos que tienen el don de exhortación. Ustedes no han visto, inclusive en las mismas prédicas, hermanos que son maestros de la palabra del Señor, que cuando se paran en el púlpito te enseñan verdades profundas de una manera muy sencilla. Pero hay otros que también son buenos predicadores, que te confrontan de tal manera que tú cambias tu actitud.
Y no necesariamente dicen las verdades con la misma profundidad que un maestro. Ellos tienen el don de ¿qué? De la exhortación. ¿Puede existir en la iglesia el don de exhortación hoy? Pues claro que sí, mi hermano. ¿Conoce usted a alguno? De seguro que sí. Siempre el Señor tiene ese hermano mayor, o a veces hasta joven, que cuando te habla, tú te detienes a escucharlo, porque Dios tiene un mensaje especial para ti que te ayuda a hacer las cosas correctas y como deben de hacer. El don de exhortación. El que tiene el don de exhortación consuela, anima y también fortalece. Tiene la influencia necesaria sobre las diferentes actividades que desarrollamos en nuestra vida cristiana. Comparte la palabra ante la necesidad y también el desconsuelo de alguien. Puede transmitir seguridad, espiritualidad, estabilidad y ánimo. En Santiago, en una de nuestras congregaciones, la iglesia del Ciruelito, hermano, ustedes conocen, yo sé, la gran mayoría, nuestro hermano Juan Vila, doctor Juan Vila. Nosotros éramos ancianos en la misma iglesia. Cuando tú ejerces un oficio como este, hay muchas situaciones a las cuales hay que enfrentarse. Y muchas veces el estado de ánimo de uno no es el mejor. Y ese hermano que le estoy mencionando a ustedes, era un hermano que no necesariamente en cuanto a la lectura de la palabra podía hacerlo, no sabía ni siquiera leer y escribir. Sin embargo, tanto el hermano Juan como un servidor, cuando la cosa se apretaba, ¿a dónde ustedes creen que nosotros íbamos? Donde el viejo Ramón Morales, o viejo Mon, como nosotros le decíamos. ¿Por qué? Porque el hermano tenía el don de la exhortación. Era quien nos consolaba, era quien nos fortalecía, era quien nos animaba, era quien prácticamente nosotros teníamos que ir a recostar la cabeza en su pecho en los momentos difíciles en los cuales uno en la vida tiene que enfrentarse. Ese es el don de exhortación y de seguro aquí lo está. Y lo puede tener cualquiera de los hermanos. No necesariamente, hermano, para servir en la obra, yo tengo que estar en un lugar público diciéndole a los demás, mire, yo tengo el don de qué sé yo qué, o hago esto, o hago lo otro. Dios ha dado diferentes dones a su iglesia y desde allí podemos nosotros trabajar para ser de bendición para nuestros hermanos. Hay otros dones, algunos de ellos lo mencionaremos más tarde, pero quisiera como detenerme aquí en este momento para cualquier pregunta que tengan, no seguir como adelante, porque noto que estoy un poquito acelerado con varios de los dones y no necesariamente uno comparte toda la información que ustedes requieren. Me voy a parar aquí un momentito. ¿Entienden todo lo que hemos hablado? Algunos hermanos lo colocan Como uno solo, pastor, maestro. ¿Cómo lo ven? Bueno, es que cuando tú ves el término pastor, es alguien que cuida, es alguien que está para vigilar el rebaño, pero también es alguien que debe enseñar al rebaño cómo debe conducirse. Por tanto, una de las características cuando vemos a los ancianos o pastores
que debe de tener todo anciano de una iglesia es que debe ser apto ¿para qué? Por enseñar. Bueno, entonces la enseñanza no puede estar ni en ningún momento separada ¿de qué? Del cuidado de las ovejas. En ese sentido, deben permanecer juntos, debe ser inherente a la vida de cada hermano que trabaja en estos aspectos. Debe ser pastor, pero al mismo tiempo debe ser apto de abrir las Escrituras y con gracia exhortarnos y enseñarnos cuál es la voluntad de Dios. Sí. Al principio, la definición de don es capacidades dadas por Dios. Entonces, en 1 Timoteo 3, 1 y 2, donde habla entonces de pastor, ¿es el mismo pastor que se habla aquí? Sí, básicamente. Porque el que está ahí hace la tarea de pastor, tiene que hacerla. Debe cuidar por la obra del Señor. El anciano, obispo o pastor se refieren a una misma persona. Tareas específicas que realiza dentro de la iglesia. Y una de ellas es cuidar de la obra de Dios. Cuando comenzó a hablar sobre los dones, por ejemplo, de apóstoles, de profecía, se habló de que eran dones de fundación de la iglesia. Sí. ¿Cuándo dejaron de cesar esos dones? Dejaron prácticamente no duraron tanto tiempo. Mira, en 1 Corintios, en su capítulo 13, habla de que la ciencia y la profecía acabarán. La palabra que aparece ahí como acabar es la misma que aparece como cuando le damos cuerda a la manecilla de un reloj. ¿Hasta qué tiempo va a durar el reloj dando vueltas? Hasta el tiempo que nosotros le dimos cuerda. Después que vino ya las escrituras, de que se escribió todo el canon, ya no eran necesarios algunos de los dones fundacionales. Entre ellos, eso. Ya la profecía, ya Dios está hablando. Hoy el Señor hace profecía cada vez que nosotros hablamos de su palabra. Entonces, no es necesario nosotros tener el don de profeta como en aquellos tiempos para hoy hablar de la palabra de Dios. Los dones fundacionales duraron su tiempo, un tiempo bastante corto. Cuando se escribió todo el canon o toda la Biblia, ya muchos de ellos no dejaron de estar operativos dentro de la iglesia del Señor. Profecía, apóstol, Juan, que fue el último apóstol que murió aproximadamente en el año 95. Después de ahí, ya no era necesario tampoco de que hubiese apóstoles dentro de la iglesia del Señor. Además que una de las señales para ser un apóstol era que necesariamente tenía que ser testigo presencial de la resurrección del Señor. Y si ya murieron todos los apóstoles, ¿quién ya quedaba para confirmar esa realidad? ¿Otra pregunta? ¿En ese sentido? Sí. ¿Estos dones se deben practicar solamente de manera local o pueden ser extensivamente? Bueno, excluyendo al evangelista, porque el evangelista siempre tiende a salir, ¿no? Entonces, estos son dones para la iglesia local. ¿Cuál? O sea, la mayoría de los dones se deben practicar de manera local o puede ser extensión. Tú tienes que utilizarlo donde tú estés. Generalmente, ¿con quiénes nosotros más nos juntaban para adorar al Señor? Con nuestros hermanos. Entonces, los dones donde tú estés, tú tienes el don. Si el Señor te dio a ti la capacidad X de exhortar, donde tú estés, tú vas a exhortar. ¿A quiénes preferiblemente? A los miembros del cuerpo de Cristo.
De esa manera el Señor te equipa a ti, nos bendice a todos nosotros y la iglesia continúa su desarrollo y su trabajo. Todos nos necesitamos, mis queridos, todos, sin excepción. Ahí en el mismo tenor, con relación a la aplicación de los dones en todas partes, vamos a concentrarnos ahora en los pastores. Porque hay un pastor acá en esta congregación y por algunas circunstancias le tuvo que mover a otra. ¿Tiene necesariamente que seguir siendo pastor allá? No necesariamente, tiene que pasar por el proceso de comenzar a trabajar en esa iglesia y posteriormente ser identificado por los hermanos como alguien que Dios ha llamado para formar parte del gobierno de la iglesia. Porque se da el caso de que hay muchos que se han trasladado y han reclamado su posición a donde han estado. No, yo no puedo ocupar una posición menos que la que yo fui allí, que yo fui pastor allí, aquí yo también debo ser. Ahí sí estamos hablando de arrogancia. Ahí estamos hablando de arrogancia porque estamos hablando de una persona soberbia ante un oficio. Si por casualidad tenemos que mudarnos a otro lugar, pues si vamos al Señor a donde esté y a donde el Señor me llame. Si el Señor me ha llamado a ejercer una determinada tarea, me va a llamar a donde quiera que yo esté. Entonces estémonos tranquilos, donde el Señor nos mande. Y allí comenzamos a hacer las tareas que Él nos ha mandado a ejecutar. Si usted tiene el don de pastor, de cuidar la grey, de preocuparse por los hermanos, no importa donde usted esté, si es de Dios, lo que se va a ser de bendición para los hermanos. No nos preocupemos tanto por ese detalle que muchas veces tienen. Y más que ver el oficio de pastor o anciano dentro de la grey de Dios, lo que están viendo es como una posición alta, que no es alta, porque el Señor mismo nos enseña a nosotros en su palabra de que el que le sirve a Él debe hacerlo como dice Marcos capítulo 9, como lo hace un niño, con el corazón de un niño. De manera que el que se quiere ensalzar, ¿qué dice la palabra? Será. Y el que se quiere, o el que está por debajo, ¿qué va a ocurrir con él? El Señor lo ensalzará. Así que con humildad donde estemos, si vamos al Señor con las capacidades, con los dones, inclusive con los talentos, que otra cosa que Él nos ha dado. ¿Qué son los talentos? Capacidades ya no sobrenaturales. Capacidades que Él nos ha dado a nosotros, con el cual también podemos ser útil dentro de la obra de Dios. Yo puedo tener una profesión X o una habilidad de manipular algo y ser de bendición dentro de la iglesia. Yo puedo tener el talento de ¿qué? Del canto y ser de bendición dentro de la obra de Dios. Pero canta el inconverso. Claro que sí, y muy bien que lo hacen muchos. ¿Serían ellos de bendición así como están si cantan aquí arriba? No lo van a hacer. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero tú sí. Por tanto, si el Señor te ha dado el talento, el canto, poniendo un ejemplo, pues utilízalo dentro de la obra de Dios. Será de bendición también para los hermanos. No, el talento no es un don, pero sí podemos también ser de utilidad a través de ellos. Hay otros dones, como el don de sabiduría, y simplemente lo voy a mencionar algunos de estos porque están en las Escrituras. Palabra de sabiduría es aquel hermano capacitado intelectualmente para aplicar la palabra a la vida. Sabiduría es diferente a inteligencia. El día pasado murió un hombre muy inteligente.
muy inteligente. Ahora, él era sabio. Cuando hablamos de sabiduría, es la aplicación de la palabra de Dios a la vida de uno. Ese es el sabio. El principio de la sabiduría, dice Salomón, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces hay hermanos al cual el Señor le ha dado la capacidad intelectual de aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas. Personas muy sabias. Hay algunos que no sabemos si eran creyentes o no, pero dice la Biblia que eran sabios. Personas que lo fueron y que actuaron con cierta sabiduría en algún momento determinado. ¿Recuerdan a Gamaliel en el libro de los Hechos? En un momento determinado estaban persiguiendo a los creyentes. Y entre las cosas que él dijo, no, pero si eso viene de Dios, dejémoslo tranquilo, porque si es de Dios, va a prosperar. Si no, estoy parafraseando al texto, si no es de Dios, entonces eso va a dejar de ser. Eso es sabiduría. La sabiduría implica un conocimiento pleno o intelectual de la palabra y aplicarlo de una manera prudente en un momento determinado a nuestras vidas. A eso se le llama sabiduría en todo el Nuevo Testamento. Hay otros dones. Le confieso que me da muchos problemas cada vez que lo escucho. Yo dije algo la ocasión pasada, está en Romanos capítulo 12, versículo 7, el don de servicio. Yo le decía en aquella oportunidad de que cada vez que le pregunto a varios hermanos, algunos de ellos no muy dados a hacer muchas cosas dentro de la iglesia del Señor, cuando uno le pregunta, ven acá, ¿cuál es el don tuyo? ¿Saben lo que dicen? Yo tengo el don de servicio. Pero el don de servicio es la misma palabra que nosotros vemos como diaconía. Y es un sentido amplio de servicio a los demás, es una entrega para que las cosas de Dios se hagan bien. Y facilitan esos hermanos de que las diferentes actividades que desarrolla la iglesia se hagan como deben de hacerse. Ellos hacen, como quien dice, el trabajo sucio. El trabajo detrás de la cámara. El trabajo que no necesariamente se ve, pero se disfruta. El trabajo donde no necesariamente los demás están. ¿Cuántos hermanos y hermanas trabajan en las cocinas de las iglesias? ¿Cuántos hermanos son capaces de levantarse a medianoche porque hay un enfermo, porque hay una necesidad y hay que transportar a alguien a un hospital y lo hacen sin problema? ¿Cuántos hermanos tienen una obsesión de que las cosas, cuando tiene que ver con relación con la iglesia local, todo lo que haga falta, esos hermanos quieren que se hagan y trabajan para que eso se ejecute? Por ejemplo, el día pasado yo solamente vi las gráficas y los videos. Recuerdo, ¿qué día fueron los aguaceros? El miércoles fue, el jueves. Bueno, me levanto ayer, nosotros nos acostamos bastante temprano el jueves. Cuando me levanto ayer veo unos videos, veo unos muchachos que están comentando que aquí en Puerto Plata llovió fuerte, que en Sosúa llovió de tal forma, que en Montellano también. El que tiene el don de servicio estaba ahí, pero estaba trabajando en primera línea.
No quiere decir de que si hay alguien que tiene don de servicio y por alguna razón no pudo levantarse en esta noche, no lo tiene. Yo no estoy diciendo eso. Pero generalmente esos hermanos están en primera línea, son los primeros que usted piensa. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está fulanita? Porque lo necesitamos aquí. Nada más nos acordamos de ellos cuando lo necesitamos. La iglesia siempre está en necesidad y esos hermanos siempre están dispuestos a organizar los bancos, a limpiar la iglesia, a hacer los trabajos de la cocina, limpiar los baños, visitar a los enfermos, ir a donde nadie va, ejecutar todas las tareas a las cuales el don de servicio nos permite a nosotros ser de bendición. Le decía el día pasado, estábamos conversando, si usted va a Río San Juan y habla de alguien que tiene el don de servicio, hay una hermana muy especial. ¿En quién usted piensa? No, negra. ¿Tiene don de servicio? Sí, la tiene. Y podemos vocearlo. Sí tiene don de servicio. Entonces, ¿por qué la negra puede decir ella que tiene el don de servicio y un hermano no puede decir que tiene el don de maestro? O tiene el don de exhortación. O tiene los diferentes dones que nosotros vemos aquí en estos textos. El don de repartir, el don de dar, y tiene la idea de compartir para las necesidades de otros. El que tiene el don de repartir tiene la capacidad de dar de sus posiciones personales para la obra del Señor de una forma constante y libre, con un sentido de sacrificio y de alegría, animando y bendiciendo a la iglesia. Esa debiera ser la actitud de todos los creyentes. Pero algunos son dotados por Dios de una manera especial para lo que tienen, ponerlo a la disposición de la obra sin problema. Y nos animan a nosotros, a todos los demás, a imitar lo que hacen. El don de administrar o el don de presidir es otro. Y este es un poco confundido también entre los dones espirituales. Y es la capacidad de organizar y administrar con eficacia y espiritualidad el proyecto que se realiza satisfactoriamente. Son hermanos que liderean diferentes tareas de la iglesia. Digamos, hay que construir. No necesariamente los ancianos son los que liderean esa parte. Hay hermanos clave dentro de la obra que son los que animan a los demás a que miren, hermano, hay que construir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, yo tengo esto, hay idea, tengo esta y tengo la otra. Tienen la capacidad de administrar las cosas de Dios adecuadamente. Lidera el que dirige la nave hacia la meta, el que indica y tiene autoridad. Él es el piloto de un barco que marca la dirección y tiene la responsabilidad de mantener el rumbo. Es el liderazgo cristiano que se expresa en sabiduría, amor y humildad. En otras palabras, es el que tiene la facilidad de organizar cosas. Es aquel que siente inconformidad cuando una organización no funciona correctamente. El don de administrar, el don de presidir, el don de ser líder y tener capacidad de convocatoria para ejecutar diferentes tareas de la iglesia del Señor. Otro más, y creo que este es el último que vamos a ver hoy. El don de misericordia. ¿Qué es el don de misericordia? Es una motivación de lástima al ver a alguien que está afligido. Hace un hecho de bondad motivado por la compasión
El don de misericordia se manifiesta en entendimiento, en paciencia, en sensibilidad a los necesitados. Todos los creyentes debiéramos ser motivados a practicar la misericordia. Servimos a un Dios que es todo misericordia. Misericordioso es nuestro Señor. Por tanto, nosotros como sus hijos debemos imitarle también a Él. Dios, el Señor, ha capacitado a algunos hermanos con esta capacidad tan especial y tan particular y tan necesaria dentro de la obra de Dios. Sentir compasión por aquel que sufre, estar a su lado y fortalecerlo también. Hermanos, voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta, podemos hacerlo. Hay algunos dones que no lo vamos a tratar. Por ejemplo, el don de hacer milagros. Está en la Biblia. ¿Pero existe hoy? No, no están. Era uno de los dones fundacionales y no necesariamente hoy lo necesitamos. Pero una pregunta, ¿Dios hace milagros? Claro que sí. El Señor ha hecho milagros y hace milagros todos los días. Todos los días nos levantamos y respiramos mientras estamos durmiendo y respiramos cuando despertamos. Y todos los días el Señor atrae tras sí a diferentes tipos de personas aquí en este mundo, de todas las razas y de todos los lugares donde existe un ser humano. Dios llama al arrepentimiento constantemente a todo tipo de personas, y al esto arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados, son transformados a una nueva vida. Dios hace milagros todos los días. En los tiempos de la iglesia primitiva, este don era muy importante. Hoy en día, no necesariamente las cosas son así. Pero mis queridos hermanos, el llamado de hoy y de mañana, si Dios quiere, es de que identifiquemos de qué manera el Señor nos ha equipado a nosotros. Y no importa dónde sea que el Señor nos haya colocado, desde allí nosotros hagamos la función del llamado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. El cuerpo de nosotros, el Señor lo utiliza para compararlo con la iglesia. El cuerpo tiene diferentes partes, diferentes miembros que hacen distintas funciones, pero ellos se relacionan armoniosamente para que nosotros podamos hacer las diferentes actividades de la vida diaria. Así mismo es la iglesia. Dios te ha dado un don a ti, a otro le ha dado otro don, a mí me ha dado otro, pero nosotros armoniosamente formamos parte de su cuerpo, la cual es su iglesia, y Él quiere que donde nosotros estemos le sirvamos con amor y con toda la pasión que se requiere para bendecir al resto de la congregación. Así que, hermanos, Dios le bendiga en esta noche. Mañana continuamos con el desarrollo de todo esto. Mañana, si Dios quiere, tendremos un desafío a trabajar de la manera en la cual el Señor nos ha equipado a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este tiempo donde tú, Señor, has puesto tu palabra. Nosotros hemos querido escuchar tu voz, primero para saber tu voluntad, y también muchos de nosotros que confundidos con de qué manera tú nos has equipado a nosotros. Al ir a tu palabra podemos esclarecerlo y ser de bendición a nuestros hermanos donde quiera que tengamos la oportunidad de servirle a cada uno de ellos. Partir a los diferentes lugares donde nos dirigimos, queremos hacerlo bajo tu paz y bajo tu cuidado. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador.
Amén.